Que el Señor les bendiga en esta tarde, familia, comunidad. Qué alegría poder estar con ustedes, de verdad, poder compartir este tiempo y estos minutos acerca de un tema que es sumamente importante y también necesario en estos tiempos y en todos los tiempos. Un tema que nos ayuda y espero que nos pueda dar luz y que pueda darles una inspiración y que pueda poner en tus manos algún pensamiento que te pueda ayudar a educar, a enseñar y también a formar el tesoro más grande que tú tienes. Ellos son tus hijos. En esta semana, como les anuncié a través de una imagen, vamos a estar hablando y dar algunos consejos acerca de los padres, basados en un libro muy bueno que se llama Teología de la Familia, de los puritanos y reformadores, 500 años de sabiduría de cómo educar a los hijos. Y el tema que vamos a estar desglosando desde hoy lunes hasta el día viernes es cómo educar a los hijos para Dios. Y esto es algo desafiante, es algo hermoso y es algo muy bueno que el Señor nos da el privilegio que Él pone en nuestras manos. Primeramente me gustaría presentarme. Si alguno de ustedes no me conoce, mi nombre es Benjamín Esquer. Soy pastor por la gracia de Dios. Hace 23 años que estoy sirviendo al Señor de tiempo completo como pastor. Y hace 16 años que soy padre. Tengo 2 hijos adolescentes maravillosos, amados por Dios y amados por nosotros, a quienes estamos guiando en el camino del Señor. Y educar a nuestros hijos para Dios. Muchas veces nosotros escuchamos esta frase y muchas personas tienen una animadversión cuando escuchan educar a los hijos para Dios. Y tienen mucha razón. Porque hay personas que creen que están educando a sus hijos para Dios, pero lo que están haciendo es educarlos para una iglesia, no educarlos para Dios. Y hay una enorme diferencia en educar a tus hijos para Dios y en educar a tus hijos para la iglesia. Una cosa es formar a tus hijos con un pensamiento en Dios y con un amor por Dios, y otra cosa muy distinta es formar hijos para una denominación, para una iglesia o para una religión. Esto es completamente diferente. Educar a los hijos para Dios y educar a los hijos para una iglesia, hay una gran distinción. Claro, debería de ser lo mismo, que si educamos, que si estamos recibiendo alguna educación bíblica en nuestra iglesia, esta debería de ser la que honre a Dios. Pero tristemente muchas veces nosotros confundimos o hay personas que están educando a sus hijos bajo la sombra de una iglesia y no bajo la dirección de Dios. Ahora, permíteme aclarar un poco esto, ¿sí? Antes de causar alguna confusión. Pero me gustaría entonces decirte lo que no es educar a los hijos para Dios. No es educar a los hijos para Dios, o no educamos a los hijos para Dios cuando estamos enseñándoles a nuestros hijos que la iglesia es más importante que la familia. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que lo más importante y la base fundamental en lo que Dios quiere trabajar y en donde Dios demanda que nosotros seamos más responsables es en la familia. Perdón. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si alguno anhela ser obispo, ser pastor, ser anciano, si alguno anhela obispado en la iglesia o servir en la iglesia, lo primero que tiene que hacer es demostrar que es fiel en su casa, que es proveedor para los suyos y que cuida bien a su familia. El principal requisito para servir a Dios en una iglesia es ser fiel en tu casa. Y cuando tú vas leyendo el Nuevo Testamento te vas dando cuenta que todas las cartas de Pablo y las del apóstol Pedro y las del apóstol Juan, tanto el libro de los Hechos, nos habla acerca de la importancia de la familia. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo, en ti serán benditas todas las iglesias de la tierra. Cuando Dios llamó a Abraham y le dio la promesa, Él le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para Dios hay un lugar especial en la familia. Y en la familia debe de haber un lugar especial para Dios. Entonces, no educamos a nuestros hijos para Dios cuando les enseñamos un lenguaje religioso. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros consideramos, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que aprendan un lenguaje religioso, los estamos educando para una iglesia. Educamos a nuestros hijos para una iglesia cuando les enseñamos un lenguaje religioso, cuando ellos aprenden ciertos modismos y ciertas formas, desde el saludo hasta la forma de ser.
estamos educando para la iglesia. Educamos para una iglesia a nuestros hijos cuando les enseñamos que deben de conocer más la historia de los fundadores de esa denominación o de esa religión antes que a Dios. Cuando nuestros hijos han aprendido un lenguaje religioso, cuando nuestros hijos aprenden la historia de la iglesia o de la denominación y educamos para la iglesia, cuando nosotros les enseñamos a participar o a servir en la iglesia. Creemos que la labor de nosotros como padres es educar a nuestros hijos para la iglesia. Les enseñamos el lenguaje religioso, las historias de estos que consideramos héroes y también les enseñamos a participar. Me ha tocado muchas veces cuando llego a alguna iglesia y los padres consideran, cuando yo estoy enseñando a los jóvenes o a los adolescentes, muchos de ellos creen que lo primero que les voy a enseñar es cómo predicar, de qué forma dirigirse en el púlpito o qué ropa utilizar. Sí creo que debemos hacer un énfasis y hacer esta división muy marcada. No es lo mismo educar a nuestros hijos para Dios que educar a nuestros hijos para una iglesia. Cuando nosotros pensamos que la vida cristiana gira en torno a programas, a actividades y a números, nos perdemos la perspectiva de lo que Dios desea que hagamos en nuestra familia, que es educar a los hijos para Dios. Cuando nosotros decimos que vamos a educar a nuestros hijos para Dios, es que les vamos a enseñar a amar a Dios con todo lo que son. Les vamos a dar a conocer que Cristo es la única obra perfecta, que Cristo ha hecho una obra perfecta para poder relacionarnos con Dios. Y les vamos a enseñar que la obra de Cristo es suficiente para que nosotros seamos salvos. Les vamos a enseñar a mirar al Señor Jesús, a admirar al Señor Jesús y a reconocerlo sobre todas las cosas. Educar a nuestros hijos para Dios es enseñarles y mostrarles a amar a Dios con todo lo que son y amar a su prójimo como a sí mismo. Así que por lo tanto, educar a nuestros hijos para Dios es enseñarles una vida de principios y valores bíblicos que honran a Dios, que no lo ofenden, sino una vida desafiante, que ama a Dios y que da todo lo que somos para el Señor. Educar a nuestros hijos para Dios es enseñarles a amar a su prójimo como a ellos mismos, a respetarlos aunque tengan ideas diferentes, a no burlarse de nadie, a no sentirse superiores a otros, a considerar a todos los seres humanos por igual, sin importar raza, religión o muchas veces las prácticas que tengan. ¿Por qué no vamos a educar a nuestros hijos para Dios si cuando amamos a Dios beneficiamos al mundo? Que una religión te haya enseñado que si alguien no pertenece a tu movimiento o a tu religión o que no piensa igual a ti no merece tu respeto, eso no quiere decir que es lo que venga en la Biblia. Jesucristo dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al educar a nuestros hijos para Dios, los vamos a educar de tal manera que sean los mejores ciudadanos. La Biblia nos enseña a respetar a nuestras autoridades. Aunque muchas veces estén equivocados, la Biblia nos enseña a someternos a ellos. La Biblia nos enseña a pagar nuestros impuestos, a ser ciudadanos íntegros y honorables aquí en la tierra, a ser ciudadanos ejemplares, a ser ciudadanos libres. Educamos a nuestros hijos para Dios cuando les mostramos todo esto, que es lo que enseña la Biblia. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué no habríamos de enseñarles y demostrarles a nuestros hijos lo maravilloso que es amar a Dios? Las herramientas que tú puedes darles a ellos cuando los educas para una iglesia no sirven al enfrentar la vida real. Pero cuando tú los educas para Dios bajo los principios bíblicos, los preparas para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos. Esta es la gran diferencia. Cuando hablamos de educar a nuestros hijos para Dios, estamos hablando de formar a nuestros hijos bajo los principios y los valores bíblicos que les enseñan a darle honra a Dios y a ser mejores ciudadanos en donde ellos se encuentren. Es decir, en medio de la iglesia, o en medio de nuestra cultura, en medio de nuestra familia, en medio de donde estamos podemos encontrar la verdad de Dios, que hay una cultura de honra y de obediencia en el hogar. Nuestro principal ministerio, nuestra principal labor deben de ser nuestros hijos.
¿Por qué? Porque Dios anhela que haya esta cultura de honra y de obediencia en nuestros hogares. Para que una sociedad sea transformada por el amor de Dios, tenemos que empezar en cada hogar a formar una cultura del reino de los cielos, a formar una cultura de honra y de obediencia. Tus hijos no son tus enemigos porque no crean en Cristo y tú sí creas. Tus padres no son tus enemigos porque ellos no crean en Cristo y tú sí crees en Él. No, somos una familia y es en nuestro hogar, en nuestra familia, donde iniciamos a dar honra y obediencia, a pesar de las diferencias que pudiéramos tener. Si vas conmigo a la Biblia, y me gustaría que anotes las citas bíblicas y las lees en algún momento, pero en 1 Corintios 11:3 nosotros encontramos que el Padre ejerce autoridad sobre el Hijo. Esta es la dinámica del reino. En Juan capítulo 6, versículo 38, también leemos que Jesús o el Hijo se somete al Padre. Y el Espíritu Santo glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Esta es la dinámica de la Trinidad. Esta es la dinámica de la deidad. Esta es la dinámica de Dios. Esta es la forma en la cual muestra a nosotros la dinámica que debe de haber en nuestra casa. En nuestro hogar, cuando estamos educando a nuestros hijos para Dios, empezamos a mirar esta armonía, autoridad, honra, sumisión y alegría. Los hijos honran a los padres respetan a los hijos proveen para los hijos, les enseñan a amar, los cuidan, los protegen. Esta es la dinámica de Dios. No forzar. De hecho, Dios es tan estricto en la manera en la cual nosotros tratamos a nuestros hijos que en Efesios 6 el Señor dejó escrito a través del apóstol Pablo: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a conciliar la sabiduría y entre la disciplina y la formación y entre el amor y también la dirección. Hacer todo lo que el Señor nos pide hacer a través para nuestros hijos y que Él desea hacer a través de nosotros para educarlos. Pero cuando tú vas viendo todo esto en Juan capítulo 14, 31 y en Juan capítulo 15, versículo 10, encuentras que hay una dinámica no de algo que se forza, sino una dinámica de alegría. El Padre se complace en el Hijo y el Hijo se complace en el Padre. Hay una dinámica en la familia. ¿Se puede tener armonía en medio de nuestra familia, aunque haya diferentes creencias? Claro que sí. Y si tú crees en Dios, entonces tú debes de ser el ejemplo para provocar esa armonía y no para provocar discusiones. En esta semana estaremos estudiando algunas palabras que nos pueden ayudar, pero en esta hora me gustaría basar todo esto que vamos a hablar en Éxodo capítulo 2, versículo 9. Dios desea que nosotros formemos a nuestros hijos para Él. Dios desea que eduquemos a nuestros hijos para Él. Ahora, espero no ser muy repetitivo, pero sí quisiera dejar en claro, formar a nuestros hijos para Dios no es lo mismo que formar a nuestros hijos para una iglesia. Cuando nosotros queremos formar a nuestros hijos para una iglesia, les imponemos un lenguaje, les imponemos un tipo de ropa, les imponemos alguna ideología que agrada a la iglesia. Pero formar a los hijos para Dios, educar a los hijos para Dios, les estamos dando las herramientas necesarias para que enfrenten las situaciones de la vida y permanezcan siempre sanos, amando a Dios y también amando a sus semejantes. Cuando amamos a Dios, ahora, entonces, ¿no debemos ir a la iglesia? Claro que sí. Hay iglesias que te enseñan y que te pueden mostrar a través de la palabra de Dios cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor mamá, cómo ser un mejor hijo, porque es 100% bíblico. Y es lo que trataremos en esta semana de darte estos consejos acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma y por qué es tan importante en nuestro hogar? Porque la manera en la que Dios establece su cultura aquí en la tierra, la manera en la cual Dios establece su cultura aquí en el mundo, es a través de la familia, es a través de los hogares, es a través de la relación entre padres e hijos. Dios así diseñó y Dios así lo planeó, tomar en cuenta los hogares y de ahí empezar a trabajar. Quizá tú puedes pensar, es que debería de ser la iglesia la agencia, así es. Pero una iglesia saludable, sana, bíblica, es conformada por familias, por matrimonios, por hijos saludables y sanos que se apoyan en la Biblia. No es de la iglesia hacia el hogar, sino es del hogar lo que conforma una iglesia saludable.
Por eso, para mí es tan importante que podamos conocer lo que la palabra de Dios dice, que lleguemos a comprender lo que la Biblia nos enseña y de qué forma nos educa. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos entonces a través de la Biblia, cuando educamos a nuestros hijos para Dios, cuando nuestra educación está basada en la palabra de Dios, entonces vamos a edificar una cultura en nuestro hogar, una cultura de respeto, una cultura de rectitud, una cultura de justicia y una cultura de amor. Nuestros hijos conocerán la rectitud, la justicia y el amor en su hogar, y eso los acompañará toda su vida. Es que a veces pensamos que debería de ser el pastor, el líder, la iglesia quien eduque a mis hijos, y Dios dice, tú eres el padre, tú eres la mamá, yo anhelo que tú les enseñes rectitud, justicia y amor. Somos nosotros los padres los responsables de nuestros hijos. Nosotros como padres somos los que tenemos el privilegio de mostrarles primeramente quién es Dios a nuestros hijos. Por eso educamos a nuestros hijos para Dios, para darles las herramientas que ellos requieren. Éxodo capítulo 2, versículo 9, se nos habla acerca de aquella ocasión en la que la madre de Moisés puso a Moisés en una canasta, lo envió al río y la hija de Faraón lo encontró. Miriam, la hermana de Moisés, se encuentra en este cuadro y mira y le dice a la hija de Faraón, yo sé quién puede educar a este niño, yo sé quién lo puede enseñar y educar, y ella dice, ve y búscalo, por favor, ve y busca a esta mujer y dile que lo eduque. Cuando vino la mamá de Moisés, en el versículo 9, la hija de Faraón le dice esto. Ahora, esta palabra que está escrita, creo firmemente que pudiera ser lo que Dios nos dice a nosotros. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 9, dice, llévate a este niño, críamelo, y yo te pagaré por ello. Esa es la razón de ser padres. Nuestros hijos, primer consejo, nuestros hijos son de Dios. Tus hijos son primeramente de Dios antes que nosotros. Y tenemos que empezar, todo lo que vamos a ver acerca de la crianza de los hijos, tenemos que iniciar en esta parte. Pero fíjate qué maravilla lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos dice, toma a este niño, toma a esta niña, toma a este hijo mío, toma a esta hija mía, críamelo y yo te pagaré por ello. Estamos educando a los hijos de Dios para Dios. Y por eso es que somos bendecidos por Dios cuando somos padres. Dios empieza a suplir las necesidades de una manera asombrosa y maravillosa cuando nosotros nos proponemos a educar a nuestros hijos para Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos el principio, lo primero, tus hijos son más de Dios que tuyos. Me ha tocado escuchar muchas veces este dicho de las personas que dicen amar a Dios y que piensan que Dios es un Dios amoroso, pero que ellos creen que están protegiendo a sus hijos de Dios, porque tienen un concepto equivocado de Dios. Porque piensan que Dios va a destruir a sus hijos, va a lastimar a sus hijos, y caemos en el pensamiento orgulloso y lleno de soberbia, de creer que nosotros como padres amamos o tenemos más amor por nuestros hijos que Dios mismo. Estamos equivocados. Dios nos ama de una manera incondicional, de una manera inimaginable y de una manera incomparable. Así como Dios te ama a ti, así como tú has sentido que el perdón de Dios llegó a tu vida, de la misma manera Dios ama a tus hijos. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que si su hijo está en rebeldía, él dice, te voy a dejar a Dios y a ver cómo te va? Como si nosotros estuviéramos en medio impidiendo que Dios destruyera a nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos habla con cuerdas de amor, con cuerdas de canción, con misericordia, con gracia. Tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Lo primero, el primer consejo, el primer pensamiento que me gustaría dejar en tu corazón es este. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, son de Él más bien que nosotros. Son de Él más bien que nuestros. Son primeramente de Dios y luego son nuestros. Dios nos los ha encargado por un tiempo, por un momento. Al final de cuentas, nuestros hijos son de Él y Él nos pone en nuestras manos por un momento para que los eduquemos no a nuestra manera, no con nuestra ideología, no con nuestra forma, sino a la manera en la cual Él desea que se haga.
Deja de tener ese concepto equivocado de que Dios desea destruirlos y que todo lo que Dios pide es una vida amargada y una vida apartada de la felicidad del mundo. No. De hecho, Dios nos enseña a amarle a Él y amar a nuestro prójimo para proteger nuestro cuerpo y disfrutar de la vida. Cuando vas al Salmo 34, el salmista dice, si alguien desea tener días felices en esta tierra, que ame a Dios. Amar a Dios es disfrutar la vida. Amar a Dios es saber cuáles son los límites que me perjudican y me dañan y no pasar esos límites y disfrutar plenamente la vida. Amar a Dios no es estar encerrado en una iglesia con una cara amargada, con personas que van a la fuerza. No, amar a Dios es conocer los límites para tener una amplitud de alegría y de regocijo, lo cual necesitan nuestros hijos. Son de Él, no son nuestros. Pero así como lo leemos en Éxodo capítulo 2, versículo 9, llévate este niño, edúcalo para mí, y aparte de ello, te voy a pagar y te voy a bendecir. Gloria sea el nombre de Dios. O sea, el Señor este es Dios. Ve el corazón de Dios. Llévalo, lo tendrás un tiempo, pero quiero que lo eduques para mí, y aparte de eso, voy a bendecirte. Ese es nuestro Dios. Así como nosotros somos de Él, nuestros hijos también son de Él. Tenemos que quitarnos esa idea de pensar que no, son míos y yo los voy a proteger porque en algún momento no sé qué vaya a pasar. Recuerda que así como Dios te protege a ti, también está protegiendo a tus hijos porque son de Él. Descansa en eso. Descansa en que la manera en la cual Dios te está bendiciendo a ti también va a bendecir a tus hijos. De la manera en la que Dios te ama y te perdona a ti, también va a amar y perdonar a tus hijos, porque tanto tú como tus hijos son de Él. Esto es lo primero que debemos de comprender, que nuestros hijos son de Dios. A veces creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos de Dios porque tenemos un concepto muy equivocado. Creemos que Dios está pensando en destruirlo, pero si vas conmigo o lees más adelante el pasaje en Ezequiel capítulo 16 del 20 al 21, el Señor le reclama al pueblo de Israel y les dice, ¿por qué pusieron a mis hijos? ¿Por qué pusieron a mis hijos en los brazos de Moloc? ¿Por qué pusieron a mis hijos? ¿Por qué pusiste a tus hijos, dice el Señor, que tuviste conmigo, en los brazos de otros dioses? Y esos dioses, como todos los dioses inventados por los hombres, demandan que los hijos se golpeen el cuerpo, que tengan que lastimar que mostrar sus heridas, que tengan que lastimar sus manos, sus pies, para poder agradar a esos dioses. Cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que los dioses que el hombre inventan exigen sacrificios de nuestra parte para ellos mostrarnos su favor. Pero cuando vas a la Biblia encuentras que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Él fue el que sufrió para que nosotros tuviéramos favor. Gloria a Dios por ello. Esa es la labor que tú haces como padre. ¿Cuántas veces te has sacrificado para que tus hijos tengan algo mejor? ¿Cuántas veces te has abstenido de comprarte algo para ti y prefieres que tus hijos lo tengan y lo disfruten? ¿Cuántas veces te has quedado sin comer algo para que tus hijos coman? Y el Señor Jesucristo dice, y si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Tu amor, que es incondicional, que es incomparable, que tú sientes por tus hijos esto, no se compara ni una millonésima al amor de Dios por ti y por ellos. Este es el amor de Dios. Entonces, este primer consejo es en el que me gustaría conducirte y espero en el Señor poder llegar a esta idea. Tú no amas más a tus hijos que Dios. Dios los ama de una manera muy superior a la manera en la que tú los amas. Ahora, si tú los amas, así como tú los amas y dices, es que alguien puede amar más a mis hijos que yo, sí, ese es Dios. Porque antes de ser tuyos, son de Él. Y así como Él ha prometido estar contigo, también va a estar con tus hijos. Deja de creer que estás protegiendo a tus hijos de Dios. Al contrario, vamos a educar a nuestros hijos para Dios. Vamos a enseñarles. Pero ¿cómo puedo como padre educar a mis hijos para Dios si yo desconozco la existencia de Dios? Lo primero en lo cual tenemos que trabajar es en esto. Quien debe crecer en fe no son tus hijos, eres tú.
Quien debe de apasionarse por Dios primeramente no son tus hijos, eres tú. Quien debe de conocer la existencia de Dios, reconocer el poderío de Dios antes que tus hijos, eres tú. Para educar hijos para Dios tenemos que empezar nosotros a apasionarnos por Dios. Ahora escucha, lo vuelvo a repetir. Apasionarnos por Dios, no apasionarnos por la iglesia. Debes apasionarte por Dios, debes apasionarte por la Biblia, debes apasionarte por la oración, debes de conocer a Dios. No sirve de nada que tú conozcas toda la historia de una iglesia, pero que no conozcas a Dios. Tus hijos no necesitan un experto o una experta en la historia de la iglesia. Tus hijos y tus hijas necesitan a un experto y a una experta en el conocimiento de Dios, en la dependencia de Dios, en el amor por Dios. Entonces solamente así educarás a hijos para Dios cuando tú estés consciente de la existencia de Dios. Lo segundo que necesitas tener es reconocer el derecho que Dios tiene sobre ellos. Son de Él. Cuando tú y yo reconocemos esto, cuando tú y yo comprendemos esto, entonces vamos a empezar a trabajar en equipo con Dios. Señor, son tuyos. Su salud, su vida, su futuro, todo, Señor, está en tus manos, son tuyos. Tú me los has prestado por un momento, sea un mes, sean 70 años, Señor, tú me los has prestado. Y el tiempo que los he tenido te doy gracias por ello. Y el tiempo que los voy a tener te doy gracias por ello. Señor, dime cómo educarlos. Y el Señor te va a llevar a este precioso libro, llamado Biblia. Nuestros hijos son de Él. Y en el tiempo en el que Él decide, en el tiempo que Él nos los presta, es el tiempo correcto y perfecto. Aprovechemos ese tiempo. Honremos a Dios y démosle gloria a Dios por ello. A veces no lo comprendemos, el dolor es muy grande, la separación, pero Dios habrá de consolar también. Quiero llevarte a esto. Son de Él. Son de Dios. El derecho es de Dios. Él los va a bendecir, Él los va a proveer, Él les va a cuidar, Él los va a proteger, pero lo va a hacer a través de ti. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y conocer el corazón de Dios. Dios desea usarte a ti como padre para mostrar su amor a tus hijos, que primero son de Él. Y por último, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para Dios si no estamos conociendo el carácter de Dios? Para conocer el carácter de Dios, para reconocer el derecho que Él tiene sobre nuestros hijos y para conocer la existencia de Dios, tú y yo como padres necesitamos primeramente apasionarnos por Dios, rendirnos a Él, buscar en la palabra lo que Él pide y entonces podremos educar a nuestros hijos para Dios. Serán los mejores ciudadanos, serán los mejores estudiantes, serán los mejores esposos, serán las mejores esposas, serán los mejores hijos, serán los mejores padres, serán los mejores abuelos. Cuando amamos a Dios, cuando educamos a nuestros hijos para Dios, enseñamos a honrar y a obedecer a través de la palabra. No te sientas solo ni sola en este caminar. Como padres todos nos hemos equivocado, todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Pero también todos tenemos a este Padre Celestial que envió a su Hijo a morir en la cruz y por el cual puede limpiar nuestras conciencias y también perdonar nuestros pecados. Lo primero que debemos hacer entonces es reconocer que para educar hijos para Dios tenemos que conocer a Dios primero. Si tú te has equivocado, has lastimado a tus hijos, has pasado noches enteras llorando por lo que dijiste o por lo que no hiciste, Dios te perdona. No somos perfectos y Dios lo sabe. Y aún así, en nuestra imperfección, con nuestros defectos, nos ha confiado lo más hermoso que hay en la tierra. Nos ha confiado a sus hijos. Eduquémoslos entonces para Él. Si hay necesidad, si te sientes que algo hace falta, recuerda también esta parte de la promesa de Éxodo 2:9. Yo te pagaré. Dios habrá de proveer todo lo que te hace falta. Clamemos a Él y veamos ese carácter proveedor, protector, sanador de nuestro Dios. Haz una oración y dile: Señor, yo te quiero pedir perdón si te he fallado, pero quiero ser un padre, quiero ser una mamá ejemplar y educar hijos para tu gloria.
El día de mañana continuamos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un gozo de verdad invertir tiempo en ti, porque eres una tierra muy fructífera. Eres alguien que va a producir mucho y que va a bendecir a muchas personas. Comparte este video, este audio, con todas las personas que desees compartirlo. Y el día de mañana seguiremos con esto. Dios te bendiga y Dios te guarde.